Antes de abordar la esencia de lo que ha llegado a ser conocido como la teología de la última generación y el conjunto de temas que lo rodean, necesitamos reconocer y admitir lo que he descrito durante mucho tiempo en mis reuniones sobre diferentes temas como la distinción del adventismo del séptimo día. Esa distinción es la capacidad de ensamblar y unir en consenso los escritos inspirados de cualquier tema bíblico. Hay una razón por la cual aquellos que han sido de más éxito en alcanzar al mundo afuera del adventismo con nuestro mensaje son muchas de las veces los más celosos y elocuentes en definir los problemas que hay dentro de nuestra iglesia. Porque para el verdadero adventista, la apologética y el evangelismo son gemelos siameses. Van juntos y no pueden existir el uno sin el otro. Cuando ciertas personas quieren hacernos creer que la misión fuera de la iglesia es más importante que defender la fe dentro de la iglesia, no saben de lo que están hablando. La idea de que los defensores de la fe dentro de la iglesia tienden a ser unos egocéntricos es uno de los mitos más absurdos en el adventismo contemporáneo. He conocido muy pocas personas así, porque ganar almas fuera de la iglesia y promover el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia van de la mano. ¿Y cómo vamos a ver la razón? Es porque la forma en que mostramos la armonía de la Biblia en dar estudios a los no adventistas en el contexto de la evangelización es exactamente la forma en que mostramos la armonía de los escritos inspirados al abordar las controversias internas de la iglesia. De ahí que el valor de los libros como el Study Together de Mark Finley y Answers to Objections de F. D. Nichol. Esta piedra angular del estudio bíblico adventista no es negociable, ya que revisaremos la teología de la última generación juntamente con sus críticas. La unidad de la Biblia es el primer tema que tenemos que considerar y todos conocemos este pasaje. Segunda de Timoteo 3, 15 y 16. Desde niño, Pablo se dirige aquí a su joven protegido. Has conocido las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras, Pablo continúa diciendo, son inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, lo que es significativo acerca de este pasaje no es solo su afirmación de que toda la Biblia está en armonía, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, sino también que la doctrina de la salvación de Pablo, por medio de la fe en Jesús, que se encuentra en el corazón de lo que llamamos teología de la última generación, de hecho, no es algo que fue desarrollado por los escritores del Nuevo Testamento, sino que comenzó en el Antiguo Testamento, porque estas eran las únicas escrituras que se le pudo haber enseñado a Timoteo en su niñez. No se puede afirmar con suficiente frecuencia que los adventistas del séptimo día no son cristianos del Antiguo Testamento. Los adventistas del séptimo día no son cristianos del Nuevo Testamento. Los adventistas del séptimo día no son paulinos ni tampoco son cristianos de Juan. Los adventistas del séptimo día son cristianos bíblicos. Ahora tenemos que considerar paso a paso el asunto de que la Biblia posee un carácter autoexplicativo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice, conociendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Veamos 1 Corintios capítulo 2 y miremos los versículos 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, lo que inspira el Espíritu Santo debe entenderse al compararse consigo mismo. Ahora, el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 9 y 10, lo explica en profundidad. ¿A quién se enseñará conocimiento?, pregunta el profeta. ¿O a quién se le hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién retirados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos y hermanas, esto es lo que cualquier evangelista u obrero bíblico sabe. Así es como todo adventista del séptimo día presenta todas las enseñanzas de la Biblia. En cada tema, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, no le damos a ninguna parte de la Biblia más o menos autoridad que a otra. Ahora, los críticos a menudo llaman a este enfoque de las Escrituras, así como a los escritos de Elena de White, de los cuales vamos a hablar después en 2 presentaciones más. Algunos han llamado esto el método para poner a prueba el texto. Pero realmente estamos hablando del método autointerpretativo de la Biblia. Ninguno de nosotros está diciendo, por favor no nos malentiendan, que no deberíamos mirar el contexto de los pasajes inspirados cuando los estudiamos, pero tenemos que considerar lo que la Biblia dice sobre sí misma y cómo la Biblia presenta una imagen unificada y consistente a lo largo de las páginas de la verdad divina. Aquí es donde el estudio bíblico evangélico popular y el estudio bíblico adventista del séptimo día clásico se separan. Escuche lo que dice el Dr. Edward J. Carnell en su libro hace algunos años titulado El caso de la teología ortodoxa. A propósito, esta fue la metodología a principios de la década de 1980 que fue utilizada por Robert Brinsmith cuando estaba tratando de convencer a los adventistas de que el sábado, el séptimo día de la semana, ya no era obligatorio. Esas son las 2 reglas que el Dr. Carnell da para el estudio bíblico. Número 1, el Nuevo Testamento debe interpretar al Antiguo Testamento. Y por interpretar, por cierto, él quiere decir reemplazar. Número 2, las epístolas del Nuevo Testamento deben interpretar los evangelios. Y por supuesto, cuando habla de las epístolas, en realidad solo habla de las epístolas de Pablo. Ciertamente no está hablando de las epístolas de Juan o Pedro, y definitivamente no está hablando de la de Santiago. Porque si juntaras todos estos materiales bíblicos, no se puede evitar ser un adventista del séptimo día. Ahora escuche la siguiente declaración del Dr. Harold Lindsell en la Biblia de estudio de Harper con respecto al verso con el que todos estamos familiarizados, es Eclesiastés 9:5, que por supuesto trata sobre el estado de los muertos. Esto es lo que dice el Dr. Lindsell acerca de este texto, y observe cómo elude lo que las Escrituras enseñan. A partir de este verso, algunos han aducido el dogma del sueño del alma para los muertos hasta la resurrección. La doctrina del sueño del alma no es bíblica.
Está bastante claro que no ha estudiado la Biblia a profundidad. El problema se resuelve cuando uno entiende que la Biblia es un libro de revelación progresiva. Cada vez que usted escuche esto, tenga cuidado, hermano, porque la mayoría de las veces lo que significa es contradicción. El Antiguo Testamento no tiene la doctrina bíblica completa del estado intermedio después de la muerte. Ahora encontramos una declaración similar en el libro del Dr. Robert Murray en 1984, titulado Death in Afterlife, en el que intenta defender la visión popular evangélica del estado de los muertos frente a las posiciones de los adventistas del séptimo día y de los testigos de Jehová y de otros. Dice en este libro, ellos, hablando acerca de los adventistas y otros, no ven ningún progreso desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sino que suavizan la distinción entre los dos testamentos. En lugar de dar prioridad a la claridad del Nuevo Testamento, se sienten más seguros quedándose con la visión borrosa que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahora, amigos, este mismo enfoque para entender la Biblia se ha introducido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y esta es la razón por qué tenemos las controversias teológicas sobre la salvación y la perfección y la naturaleza humana de Cristo y temas relacionados que tenemos entre nosotros. Antes de 1950, estas controversias no existían entre nosotros, y eso es porque antes de 1950 usábamos el enfoque exhaustivo, autointerpretativo de la Biblia para estudiar teología. Ahora, algunas personas dirán, espera un minuto, Pastor Kevin, ¿no discutíamos acerca de la justificación por la fe antes de 1950? ¿Qué pasa con 1888? Amigos, ningún tema que se discutió en 1888 tiene ninguna conexión directa con los problemas sobre los que estamos divididos ahora. Nadie en 1888 creía en el pecado original. Nadie en 1888 creía en la naturaleza humana precaída de Cristo. Nadie en 1888 creía que la salvación se lograba solo a través de la justificación. Nadie en 1888 creía que la justificación era solo declarativa y no transformadora. Y definitivamente nadie creía en 1888 que era imposible, incluso a través del poder de Cristo, vivir una vida libre de pecado aquí en esta tierra. Las controversias en 1888 fueron muy diferentes y han sido diferentes hasta la década de 1950 y del fiasco de Questions and Doctrines. Y probablemente nadie articuló este enfoque evangélico para estudiar la Biblia mejor que el difunto Desmond Ford en la conferencia de Palmdale en 1976. Aquí están los pasos que describió el Dr. Ford para comprender lo que la Biblia enseña supuestamente sobre la justicia por la fe. Veámoslos. Número 1. Pablo es el teólogo del Nuevo Testamento. Solo él presenta, el Dr. Ford, un análisis del plan de salvación. Increíble. ¿Qué quiere decir? ¿Jesús pasó una noche entera con Nicodemo y no se molestó en decirle cómo ser salvo? Número 2. El único libro de Pablo que explica sistemáticamente la justicia por la fe es Romanos. Número 3. La parte en Romanos que contiene esta sistemática presentación es Romanos 3, 21 al 5, 21. Aunque obviamente los capítulos anteriores y siguientes están relacionados con esta discusión. Lo que deseamos enfatizar aquí, dice Ford, es que debemos encontrar la naturaleza básica de la justificación por la fe. Si lo que creemos no está aquí, tenemos que pensar de nuevo
¿Qué le da el derecho a él para elevar algunos capítulos de un librito sobre el resto de la Biblia? Pero así es como se le ocurrió el evangelio que dividió tan profundamente la iglesia adventista del séptimo día. Aquí hay otra declaración que Ford hizo en un simposio sobre justificación por la fe, al que asistí como estudiante de primer año de teología. Algunos de ustedes pueden pensar que fue algunos pocos años atrás, pero esto es lo que dice en este documento que se nos presentó. ¿Dónde está la palabra definitiva sobre el Evangelio? Ciertamente no se encuentra fuera de las Escrituras. ¿Y dónde en las Escrituras? Ni siquiera en los Evangelios. Piensa en eso. Ni siquiera en los Evangelios, que fueron escritos como complementos de las epístolas, la cruz tuvo que ser padecida antes de que pudiera explicarse. ¿Quién lo dice? Esto es una fabricación totalmente humana, sin ninguna autoridad bíblica. Bueno, en un libro que él y su esposa escribieron juntos después de que fue removido del ministerio adventista, el libro se tituló La crisis de identidad espiritual adventista, publicado en 1982, hace esta declaración: Pablo fue el mayor predicador del Evangelio que jamás haya existido. Y tú piensas, ¿y qué hay de Jesús? Mis amigos, Jesús vino a hacer la expiación, no a explicarla, dice. Ahora, no podemos exagerar este punto, hermanos y hermanas, porque todos los ataques a la teología de la última generación, todos los sitios web antiadventistas que ves por ahí, todos basan sus argumentos en contra de nuestra fe en estos principios fundamentales que Ford y otros han articulado, ya sea dentro de la iglesia adventista o fuera de ella. Sin embargo, estas son las personas que dicen que los adventistas del séptimo día rechazan la Biblia. Estas son las personas que dicen que nuestra teología está basada en Ellen White y no en la Biblia. Lo que no dicen es lo poco de la Biblia que ellos toman en consideración. Un autor, en un libro reciente que ataca la teología de la última generación, hace una declaración muy similar a la de Desmond Ford. Dice: los romanos son la suma y la corona del Evangelio paulino, y es posiblemente la obra más importante de teología cristiana jamás escrita. Ahí vamos de nuevo, elevando una parte de la Biblia sobre el resto. Así es como dejas la iglesia adventista. 3 veces, escucha atentamente en el mismo libro, la insistencia de Ford y Brinsmead que la justicia por la fe en los escritos de Pablo está restringida a la justificación, y voy a hablar más acerca de esto más adelante, es todo menos aprobado. Otro autor contemporáneo escribiendo en contra de las declaraciones de teología de la última generación dice que Desmond Ford le hizo un gran servicio a la denominación, destacando el hecho de que la justificación por la fe en el Nuevo Testamento está restringida a lo que Pablo llama justificación por la fe y no incluía la santificación. Hermanos y hermanas, mañana averiguaremos que eso es una mentira. Si desea un estudio en profundidad de esta afirmación de que la justicia por la fe supuestamente es solo justificación, lea un artículo que escribí en mi sitio web advindicate.com que se titula El alcance bíblico de la justicia por la fe. Puede buscarlo en Google con el nombre Kevin Paulsen y lo encontrarás. En otras palabras, mis amigos, el asunto de que la Biblia sea su propio intérprete y sea consultada exhaustivamente cuando establecemos la doctrina se encuentra en el corazón del actual debate adventista sobre la teología de la última generación.
Ellen White hace eco y escribe sobre el principio de autointerpretación de la Biblia en declaraciones como las siguientes. Fundamentos de la educación cristiana, en páginas 187 y 188, dice: la Biblia es su propio expositor. Un pasaje demostrará ser una llave que desbloqueará otros pasajes, como vimos la noche anterior con el discurso de apertura del pastor Bohr. De esta manera se arroja luz sobre el significado oculto de la palabra, mediante la comparación de diferentes textos que tratan sobre el mismo tema, viendo su aporte en relación a cada sitio. El verdadero significado de las Escrituras será evidente. Muchos piensan que deben consultar comentarios sobre las Escrituras para entender el significado de la palabra de Dios. Y no tomaríamos la posición, escuchen cuán equilibrada es Elena White, no tomaríamos la posición de que el comentario no debe ser estudiado, pero se necesitaría mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios, bajo la masa de las palabras de los hombres. Déjeme decir en este punto que uno de los mayores peligros en el estudio de los temas que vamos a considerar durante este simposio se basa en comentaristas poco inspirados para explicar la Biblia, y cuando lea los libros que se han escrito recientemente contra la teología de la última generación, están repletos de comentarios sin inspiración, particularmente en los puntos cruciales donde intentan establecer su posición. Eso siempre es peligroso, amigos. Siempre que confíe en autores no inspirados para explicar la inspiración, puede garantizar bastante bien que está escuchando al error. Consejos para maestros, página 462. La Biblia es su propio expositor. Las Escrituras deben ser comparadas con las Escrituras. El estudiante debe aprender a ver la palabra como un todo, y para ver la relación de sus partes debe adquirir un conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios para el mundo y el surgimiento del gran conflicto y de la obra de redención. Debe comprender la naturaleza de los dos principios que están luchando por la supremacía, y debe aprender a rastrear su obra a través de los registros de la historia y de la profecía a la gran consumación. Nuestro alto llamamiento, página 207, Ellen White dice: la Biblia es su propio intérprete. Con hermosa simplicidad, una porción se conecta con la verdad de otra porción, hasta que toda la Biblia se mezcla en un todo armonioso. La luz se desprende de un texto para iluminar una parte de la palabra que parecía más oscuro. El tomo 8 de los Testimonios, página 157, dice muy claro: las Escrituras son la llave que abre las Escrituras. Mensajes de Loma Linda, página 55. Deje que la Biblia explique sus propias declaraciones. Acéptelo tal como lee, sin torcer las palabras para adaptarlas a las ideas humanas. Tomo 5 de los Testimonios, página 171. Dios requiere más de sus seguidores de lo que muchos se dan cuenta. De eso lo vamos a hablar después. Si no queremos construir nuestras esperanzas en el cielo sobre un fundamento falso, debemos aceptar la Biblia como se lee y creer que el Señor quiere decir lo que dice. No requiere nada de nosotros que no nos dé de gracia para obrar. Y de eso se trata toda la controversia de la perfección, amigos. No nos mandará a hacer nada que no nos dé el poder de ejecutar. Tomo 21 de Manuscritos Liberados, página 346. Cuando los que profesan creer en la verdad presente entren en razón, y amigos, necesitamos que eso suceda ahora. Cuando acepten la palabra de Dios viviente, tal como se lee, y no traten de torcer las Escrituras, entonces edificarán su casa sobre la roca eterna que es Cristo Jesús.
Sabes, hay muchos entre nosotros que confían en los eruditos para que nos expliquen la Biblia. Y esto siempre es muy peligroso. Así que vamos a tratar este asunto a lo largo de estas reuniones. Los críticos de la teología de la última generación basan sus argumentos en los eruditos más que en el consejo escrito de Dios. Al menos esa es su principal fuente de autoridad. Y cuando citan el consejo escrito de Dios, la mayor parte del tiempo lo sacan de contexto. Y vamos a demostrar eso también. Cuenta todas las citas académicas que ves, por ejemplo, en algunos de estos nuevos libros que se han escrito contra la teología de la última generación, y sabrás de lo que me refiero. La Biblia nos advierte contra esto en Jeremías 17:5. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su brazo, cuyo corazón se aparta de Jehová. En las palabras de Jesús en Mateo 11:25, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. No tenemos que ser eruditos para entender lo que dice la palabra de Dios. El gran conflicto, página 595, las opiniones de los eruditos. Y necesitamos hombres eruditos. La mayoría de los que estamos presentando en este simposio tenemos títulos después de nuestros nombres, pero eso no nos da autoridad sobre la palabra escrita. Tenemos que ser probados por lo que dice la palabra escrita. Las opiniones de los eruditos, las deducciones de la ciencia, los credos o decisiones de consejos eclesiásticos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan la voz de la mayoría, ni uno ni todos estos deben ser considerados como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de la religión. Así que si alguien dice, oh bien, todos los profesores del seminario están unidos en este punto, algún otro grupo de eruditos o gente unida, amigos, todo lo que importa es lo que dice el consejo escrito de Dios. Pasemos al Camino a Cristo, página 89. Elena White dice, la Biblia no fue escrita solo para el erudito, por el contrario, fue escrita para la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación se hacen tan claras como el mediodía, y nadie se equivocará ni perderá rumbo, excepto aquellos que siguen su propio juicio en lugar de la voluntad de Dios claramente revelada. No debemos tomar el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que las Escrituras enseñan, sino que debemos estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Desde el corazón, página 297. Cuando surjan errores y se enseñen como verdades bíblicas, aquellos que tienen una conexión con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro. Y eso incluye a los ministros que vas a escuchar en los próximos días. No confíes en nosotros. Sigue el principio de los nobles bereanos. Dice, harán como los nobles bereanos y escudriñarán las escrituras diariamente para ver si estas cosas son así. Por cierto, esa es una de las razones por las que todas estas presentaciones que vas a escuchar en este simposio se colocarán después de que se entreguen en el sitio web de Secrets Unsealed para que pueda descargarlos como folletos y para reunirse con sus amigos para estudios bíblicos, o estudios en su hogar, o reuniones de oración en su iglesia local, y puede revisar la evidencia y averiguar si presenta fielmente el consejo escrito de Dios o no. Aquí hay una de mis declaraciones favoritas, del tomo 7 de los Testimonios, página 71. Una frase de las Escrituras, un amigo mío lo llama el principio de una frase. Una frase de las Escrituras tiene más valor que 10,000 ideas o argumentos del hombre. Ahora vamos a ver otro gran problema, y es el problema de la teología impulsada por la experiencia. Esto es tan peligroso, amigos, pero muchas personas, incluidos los autores de algunos de estos libros que atacan la teología de la última generación, están confiando en la experiencia como su autoridad. Pero saben, amigos, no podemos confiar en el testimonio
de la experiencia de alguien porque no sabemos todo el equipaje que puede estar al frente, detrás, por debajo o por encima de este tipo de declaraciones. La Biblia nos dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Escucharon? Solo Dios conoce el corazón humano. Y entonces cuando alguien dice, bien, probé esa teología y no funcionó para mí, ni tú ni yo podemos entender por qué sucedió eso. No sabemos, por ejemplo, cuánto equipaje personal hay, cuántos conceptos erróneos, cuántos pecados acariciados, y nadie quiere hablar acerca de ellos. Pueden acechar en las sombras de ese tipo de testimonios. Es por eso que la teología impulsada por la experiencia es tan peligrosa. Ellen White habla sobre esto. Judas y el joven rico habrían dicho que la teología de Jesús no funcionó para ellos. Escuche lo que dice Ellen White en el tomo 3 de Testimonios, página 71. Se pueden presentar los hechos más claros, se pueden traer a la mente la verdad más clara, sustentada por la palabra de Dios, pero el oído y el corazón están cerrados y el argumento que todo lo convence es mi experiencia. Algunos dirán, el Señor me ha bendecido en lo que creo y hago y lo que tengo, por lo tanto no puedo estar equivocado. Se aferran a mi experiencia y se rechazan las verdades santificadoras más elevadas de la Biblia, por lo que se complacen en el estilo de la experiencia. Consejos sobre salud, páginas 108 y 109. Ellen White dice, Eva fue engañada por la serpiente y le hizo creer que Dios no haría lo que había dicho. Comió y pensando que sentía la sensación de una vida nueva y más exaltada, le dio el fruto a su esposo. La serpiente le había dicho que no debía morir y no sintió ningún efecto nocivo por comer el fruto, nada que pudiera interpretarse como la muerte, sino una sensación placentera, lo que ella imaginó que era lo que los ángeles sintieron. Su experiencia se contraponía al mandamiento positivo de Jehová, sin embargo, Adán se dejó seducir por él. En la página 109 del mismo libro, escuche esta advertencia y vea si esto no suena como algunas de las experiencias que usted puede haber tenido. Frente a los más positivos mandamientos de Dios, hombres y mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar sobre el asunto para prevalecer sobre Dios y que les permita ir en contra de lo expresado. ¿Recuerda a alguien en la Biblia que intentó eso? Su nombre fue Balaam y no terminó demasiado bien, ¿verdad? Satanás se acerca a tales personas como lo hizo con Eva en el Edén y les impresiona, porque experimentan ciertas emociones. Estas personas creen estar teniendo una maravillosa experiencia con Dios. Pero una experiencia verdadera estará en armonía con las leyes naturales y divinas. La experiencia falsa es contraria a las leyes de la vida y los preceptos de Jehová. Y amigos, si vas a estos nuevos libros que se han escrito en contra de la teología de la última generación, y conozco a estos autores personalmente, amigos, y los amo como hermanos en Cristo y también como hermanas, pero ellos dependen en gran medida de su propia experiencia para definir lo que enseñan las Escrituras y el espíritu de profecía. Noté que esas declaraciones no aparecen en las notas que se imprimieron. Tenía la esperanza de que aparecieran en las diapositivas de esta presentación. Parece que no están en mis notas aquí, así que no puedo leerlas. Espero que estén en los folletos que pondremos a su disposición, porque quiero que la gente vea cómo los académicos líderes y los líderes de opinión entre nosotros confían en su experiencia como su autoridad.
Y esto es tan peligroso, que hablan de cómo no tenían la seguridad de la salvación cuando creyeron en la teología de la última generación. Hablan de cómo solían creer que la santificación era necesaria para obtener la aceptación de Dios. Y ahora supuestamente han experimentado la maravillosa revelación de que todo lo que necesitan es justificación para pasar por el juicio de Dios. Amigos, eso es una herejía si alguna vez hubo una. Y se basa en la experiencia de las personas más que en la palabra escrita. Se están distribuyendo libros a nuestros ministros que enseñan este error, que hablan de cómo la gente solía ser perfecta. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando usas la experiencia como tu autoridad, aquí es donde radica el problema. Y no estoy diciendo que la gente no haya tenido malas experiencias con las doctrinas correctas. Tenemos que admitir que esto ha pasado. Tenemos que admitir que hay momentos cuando estas gloriosas verdades no se han presentado de la manera hermosa en que las presenta la inspiración. Tenemos que aceptar eso. Pero eso no significa que no sean la verdad. El hecho de que te encuentres con un guardador del sábado que abusa de sus hijos no significa que el séptimo día no sea el día de reposo del Señor nuestro Dios. La palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. E incluso si la gente puede tergiversarla, incluso si fue criado en un hogar demasiado rígido, donde se vio obligado a través del castigo a leer el libro Mensaje para los Jóvenes durante 3 horas, no sé por qué hay padres que hacen estupideces como esas. Pero eso no significa que el contenido del libro Mensajes para los Jóvenes no sea cierto. Necesitamos basarnos en el consejo escrito de Dios solo, no en la experiencia, no en las ideas de alguien más, no en nuestro pastor favorito o maestro bíblico. Nada de eso es confiable cuando se trata de la palabra de Dios. Nuestra autoridad suprema sobre la opinión humana, cultura humana, erudición humana y experiencia humana debe de ser el escrito de Dios. Mientras enfrentamos la crisis de los últimos días, la crisis que vemos multiplicarse a nuestro alrededor, a medida que se acercan los últimos días, tenemos que ver cualquier tema de discusión, cualquier tema de controversia, a través de los lentes de lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, a través de los escritos del Espíritu de profecía. Ellen White nos dice, después de que describe la personificación que Satanás hace de Cristo en el libro Gran Conflicto, en página 625 de ese libro dice: solo aquellos que han sido estudiantes diligentes de las Escrituras y quienes han recibido el amor de la verdad serán protegidos del poderoso engaño que lleva cautivo al mundo. Tomo 3 de Mensajes Selectos, páginas 83 y 84. Ella extiende este principio a sus propios escritos. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro, y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Padre Celestial, te suplicamos por un espíritu de entrega que no acepte la palabra de ningún ser humano por lo que se enseña en la palabra escrita. Oramos para que ni la experiencia, ni la cultura, ni las opiniones de las personas que nosotros admiramos se inmiscuyan en nuestro proceso de toma de decisiones. Que podamos confiar exclusivamente en el consejo escrito que tú has provisto desde Moisés hasta tu profeta moderno. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.